Bienvenidos a nuestro canal, amantes de la historia y la cultura antigua. En el fascinante mundo del antiguo Egipto, no todo era oro y jeroglíficos gloriosos. Hoy nos adentraremos en un oscuro rincón de su historia, los castigos más crueles y brutales que se aplicaban en esta antigua civilización, desde el empalamiento hasta el linchamiento. Descubriremos las prácticas inimaginables que se utilizaban como herramientas de justicia y castigo en el antiguo Egipto. Pero antes de sumergirnos en este viaje a través del tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejarnos un comentario con tus impresiones al final del vídeo. Comencemos. Empalamiento. El empalamiento, un método de tortura y ejecución que estremecía los cimientos de la civilización egipcia, consistía en la penetración de un ser humano con objetos puntiagudos como palos o lanzas a través de partes vitales del cuerpo. ¿Quién no recuerda al príncipe Vlad Drácula, también conocido como el empalador, por su afición a esta práctica? Pero, ¿sabías que en el antiguo Egipto los prisioneros de guerra y hasta los ladrones de ganado podían enfrentarse a este suplicio? Personajes como el faraón Amenofis I hicieron de esta práctica una herramienta de disuasión y castigo. Imagina el terror que debía infundir esta condena en la sociedad egipcia. Decapitación. La decapitación, una forma rápida y brutal de separar la cabeza del cuerpo, condenaba a los culpables a una muerte instantánea e inevitable. En el antiguo Egipto, las representaciones de condenados con las manos atadas por detrás eran el preludio de esta ejecución, desde soldados enemigos hasta aquellos que osaban profanar tumbas reales. La decapitación era una sentencia reservada para los más graves delitos. ¿Qué sentirías al saber que tu cabeza sería el alimento de un animal mítico después de tu ejecución? Castración. La castración, un castigo que iba más allá de la privación física, afectaba el sentido mismo de la identidad y la masculinidad. Eunucos servían como sirvientes y guardianes en las cortes reales, pero aquellos que enfrentaban la castración como castigo criminal se enfrentaban a un destino mucho más sombrío. Los registros históricos revelan que los egipcios no escatimaban en medidas para aplicar este castigo, que conllevaba altas tasas de mortalidad debido a las condiciones brutales y la falta de atención médica. Desmembramiento y quema de niños parricidas. Los crímenes familiares, especialmente el parricidio, eran considerados abominables en la sociedad egipcia antigua. Los niños y jóvenes que osaban arrebatar la vida a sus propios padres enfrentaban un destino atroz: el desmembramiento y la quema en un lecho de espinas. Esta práctica, registrada por historiadores antiguos como Diodoro Sículo, reflejaba la profunda aversión de los egipcios hacia aquellos que violaban los lazos familiares más sagrados. Enterramiento de sirvientes. El destino de los sirvientes cercanos al faraón no siempre era tan envidiable como se podría pensar. Cuando el monarca fallecía, se creía que estos sirvientes debían acompañarlo al más allá para seguir sirviéndolo en la eternidad. Pero ¿qué ocurría cuando estos sirvientes no eran voluntarios? La práctica del sacrificio de criados revela un lado oscuro de la devoción egipcia hacia sus gobernantes, donde la vida de un sirviente no valía más que su servicio en la muerte. La plaga cipriana. En medio de las crisis que asolaban al Imperio Romano, una pandemia conocida como la plaga cipriana azotó la región, cobrándose miles de vidas. ¿Sabías que recientes hallazgos arqueológicos en Luxor, Egipto, sugieren que esta plaga pudo haber alcanzado incluso las tierras del Nilo? Los restos humanos descubiertos junto a una hoguera datan de la misma época en que se registraron los brotes de la plaga cipriana en otras partes del mundo. Este hallazgo arroja luz sobre la escala y el impacto devastador que esta enfermedad tuvo en todo el Mediterráneo oriental y más allá. La ley del talión. La justicia en el antiguo Egipto no siempre se administraba de manera equitativa. La ley del talión, conocida popularmente como ojo por ojo, diente por diente, dictaba que la pena impuesta a un criminal debía ser proporcional al daño causado. Sin embargo, esta práctica podía conducir a un ciclo interminable de violencia y venganza, donde la búsqueda de justicia se transformaba en un ciclo de retaliación sin fin. La exposición a los elementos. Imagina ser atado a un poste en medio del desierto, expuesto al sol abrasador durante días interminables. Esta era la suerte que corrían aquellos que eran condenados a la exposición a los elementos en el antiguo Egipto. Este castigo no solo infligía un sufrimiento físico insoportable,
sino que también humillaba al condenado al exponerlo a la mirada de los transeúntes que pasaban. Era una advertencia clara para aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad del faraón o la ley establecida. Marcar a fuego. La marca de fuego, una práctica que dejaba una cicatriz indeleble en la piel del infractor, servía como recordatorio permanente de su delito. Desde ladrones hasta adúlteros, aquellos que transgredían las leyes egipcias enfrentaban la vergüenza y el estigma social asociado con esta marca. Pero ¿qué ocurría cuando la justicia se equivocaba y un inocente era marcado por error? La cicatriz se convertía entonces en un símbolo de la injusticia y el sufrimiento infligido por un sistema legal defectuoso. La tortura del agua. La tortura del agua, una técnica de interrogatorio diseñada para extraer confesiones, sometía al prisionero a una sensación de ahogo y asfixia simulada. El uso de esta técnica por parte de los funcionarios egipcios revela la despiadada búsqueda de la verdad a cualquier costo. Pero ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obtener una confesión? Los relatos de tortura extrema y abuso de poder ponen en tela de juicio la integridad de aquellos que estaban a cargo de administrar la justicia en el antiguo Egipto. La privación de alimentos. La privación de alimentos, una forma lenta y cruel de castigo, dejaba al prisionero indefenso ante la debilidad y el deterioro físico. En un mundo donde la comida era escasa y el hambre una constante amenaza, la negación deliberada de alimentos constituía un castigo especialmente despiadado. ¿Pero qué ocurría cuando el castigo se convertía en una sentencia de muerte lenta y dolorosa? Los registros históricos revelan casos de prisioneros que sucumbieron a la inanición antes de que se cumpliera su condena, víctimas de un sistema que valoraba más la retribución que la rehabilitación. La flagelación pública. La flagelación pública, una forma de castigo diseñada para infligir dolor y humillación, se aplicaba a aquellos que habían violado las leyes o desafiado la autoridad del faraón. Los azotes dejaban marcas indelebles en la piel del condenado, que servían como recordatorio constante de su transgresión. Pero más allá del dolor físico, la flagelación también tenía como objetivo socavar la dignidad y la autoestima del infractor, dejándolo marcado de por vida tanto física como emocionalmente. El encarcelamiento en condiciones precarias. El encarcelamiento en condiciones precarias era una realidad para muchos prisioneros en el antiguo Egipto. Las celdas húmedas y oscuras, carentes de ventilación adecuada y saneamiento básico, eran el hogar temporal de aquellos que habían caído en desgracia ante la ley. La falta de condiciones humanas básicas convertía la prisión en un infierno en la tierra, donde la esperanza de redención o liberación se desvanecía con cada día que pasaba. Pero ¿cuál era el destino de aquellos que languidecían en las mazmorras egipcias, olvidados por la sociedad y el sistema legal? En conclusión, los castigos más crueles y brutales del antiguo Egipto revelan una realidad sombría y perturbadora detrás de la fachada de grandeza y esplendor de esta antigua civilización. Desde el empalamiento hasta la tortura del agua, estas prácticas inhumanas reflejan la brutalidad y la falta de compasión de un sistema legal y judicial que priorizaba la retribución sobre la rehabilitación. A medida que exploramos estos oscuros rincones de la historia egipcia, no podemos evitar preguntarnos ¿qué nos enseñan estos castigos sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para infligir sufrimiento a nuestros semejantes en nombre de la justicia y el orden social? Te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia del antiguo Egipto. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido de nuestro canal. ¡Hasta la próxima!